puede haber un aporte, como te decía hoy, aportes de empresas o en fin, sí, nosotros de algún particular, como no, enamorado del cine, que diga yo voy a hacer una inversión y también voy a meter mano en cómo se gestiona, pues seguramente también haya algo de eso, ¿no? Nosotros, primero, tenemos apoyo de privados. Nosotros hacemos un festival de cine que trae centenares de películas todos los años, que sería imposible hacerlo sin recursos de sponsoreos privados, y los tenemos. También estamos en el Fondo de Incentivo Cultural, o sea que si hay empresas interesadas en apoyar a la Cinemateca, se pueden acoger al FIC y aportar. Pero ustedes no han salido a golpear empresas, están saliendo a golpear Estado, pero no empresas, o sí, las dos. No, sí, las dos. Nosotros tenemos un departamento comercial que está en constante, o sea, no es solo que nosotros nos ponemos en un lugar a reclamar el apoyo del Estado. Quiero que quede como claro, porque es un lugar que creo que no merecemos que se nos ponga. No es eso, no es que nosotros agarremos y digamos, ay, bueno, me voy a sentar acá cómodamente a decir que el Estado tiene que apoyar. Nosotros decimos, nosotros guardamos el patrimonio nacional, somos una cinemateca que cumple una función, somos Monumento Histórico Nacional, cumplimos una función pública, merecemos tener una subvención mayor a los 16.666 pesos que nos dan por mes, ¿no? En un país donde hay muchas cosas subvencionadas, el turf, la cerveza, ¿no? Por ejemplo, la cerveza, que no sé, que está en manos no precisamente de empresas nacionales, pero tiene una subvención a la cebada. O sea, el tema de las subvenciones se maneja de una manera rara en Uruguay. Entonces, lo que nosotros decimos es, nosotros creemos que esta función que cumplimos y que se nos exige que la cumplamos de manera en solitario, creemos que no, que merece un reconocimiento y un aporte. Luego, ese modelo de competencia en el mercado, de la exhibición para mantenerla, creemos que es inconveniente porque se ha probado en todo el mundo que no funciona. Después, si nosotros obtenemos, como sí estamos obteniendo, determinada parte de nuestros recursos de las empresas privadas, está muy bien, lo estamos haciendo. Creo que es un poco, digamos, deshonesto, o yo quizá diría palabras más fuertes, pensar que una cinemateca que se mantiene hace 60 años de esta manera, lo que tiene es un problema de gestión y no un problema de modelo. Porque, por ejemplo, si vos mirás el Sodre, que tuvo una inversión tremenda en infraestructura, el Sodre, la Citarrosa, el Solís, el Estado, cuando quiso que su infraestructura funcionara, invirtió. ¿tá? Y administraciones de izquierda, además, que las pusieron en primera línea. Y no solo invirtió, sino que la subvenciona. Entonces, si una gestión que se considera brillante y que nosotros también consideramos que es brillante, como la del Sodre, solamente a través de la venta de entradas, como el Sodre, logra un 50% del presupuesto con una inversión tremenda, ¿tá? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué alguien cree que Cinemateca sin inversión puede, cargando con el patrimonio, puede obtener el 100%, y no hoy, sino hace 62 años? Entonces yo creo que cuando se nos plantea, se nos pone en esa situación de decir, bueno, pero ¿por qué ustedes están ahí pidiéndole al Estado, no sé qué, y no van a pedirle a una empresa? Digo, bueno, porque es... Como dice Grieco respecto a ese teatro, no hay ninguna orquesta en el mundo que sea sustentable. Nosotros decimos, no hay ninguna cinemateca del mundo que sea sustentable. Es un archivo que exhibe, es lo mismo que vos le digas a la Biblioteca Nacional, bueno, mira, ¿sabes qué? Vas a tener que pagar el alquiler, la luz, los funcionarios, comprar los libros y mantener el archivo, y le tenés que cobrar 200 pesos a la gente porque vaya a leer los libros. ¿Vos creés que eso se va a sustentar cuánto? ¿15 minutos en el tiempo? No. Y si vos agarrás y le sacás el 50% de subvención que tiene el Sodre va a volver exactamente al mismo lugar donde estaba hace no sé cuántos años, de pobreza, de que la gente no va, o sea, al mismo lugar que está Cinemateca. Entonces, no es física cuántica, o sea, es una cosa sencilla de comprender. Nosotros tenemos un modelo de sustentación que no existe en ningún lado, y que cuando nos dicen, no, lo que vos tenés es un problema de gestión, nosotros decimos, no señor, nosotros tenemos un problema de que el modelo que se nos exige que apliquemos no está adecuado, funcionó en un momento histórico, entonces ahí pareció que para siempre lo podías hacer, y no es así. Digo, nos cansamos de repetir eso. Ahora, o sea, que cambios en la gestión no va a haber.
No, no sé, o sea, no entiendo esa pregunta. No, cambios en la gestión no va a haber, no sé muy bien qué significa, porque puede haber cambios en la gestión si vos, digo, en realidad te voy a decir, sí, va a haber cambios en la gestión, porque hay un equipo de gestores trabajando en un plan, porque tampoco nosotros nos vamos a mudar al mercado central. Vos no podés pensar que vamos a conseguir $1,5 millones de dólares, que puede ser lo que haya que gastar en eso, lo vamos a administrar 2 personas, vamos a seguir funcionando de la misma manera, y se requiere una reorganización institucional que ya la estamos realizando, ¿no? Estamos trabajando en eso. Tampoco es que vamos a estar pasando en Carnelli con nuestro viejo proyector y decir, bueno, ahora mañana empezamos allá. Requiere toda una mudanza, toda una reestructura, que obviamente estamos trabajando en eso. Cambio de gestión, obviamente va a haber, y ya la hubo, ¿no? Cuando estaba Manuel no había prácticamente ningún sponsor, ¿no? Ahora los hay, nosotros tenemos, cuando estaba Manuel no había un área comercial, ahora la hay, no se vendían servicios, ahora se venden, qué sé yo. José, vos decías hoy, bueno, han estado ya en la Comisión de Diputados del Senado y hasta ahora no han tenido la respuesta que están buscando. Hay una suerte de desilusión también con esta administración de izquierda, una administración que siempre está asociada a una cierta sensibilidad con la cultura, que no ha respondido del modo que ustedes quizá imaginaban. Nosotros, digamos, primero, por un lado, hay una, como siempre, un agradecimiento a la gente, a los socios que siguen siendo socios a pesar de los pesares, ¿no? A esa masa social, a la gente que sigue yendo. No son solo los que son socios, sino a quienes van y pagan una entrada, que son los que en el fondo sostienen la Cinemateca. Respecto a las distintas administraciones, nosotros hemos tenido siempre las puertas abiertas para hablar con todos, con todos los ministerios de cultura que han habido en estos años. Creemos que no se ha encontrado una manera, quizá porque no se entiende, de la misma manera que me cuesta que me entiendan ustedes, también cuesta que te entiendan gente que quizá no está especializada en esto. Entonces, ¿qué trata la Cinemateca como si fuera una empresa? Entonces, ahí se complica, vos decís, bueno, pero ¿cómo hacemos todo esto que yo les acabo de explicar? Entonces, quizá también hay no entiende un Ministerio de Cultura? Porque la Cinemateca... Muchos de quizá esos jerarcas son parte quizá incluso de Cinemateca. Porque creo que hay una idea de que como la Cinemateca es privada, debe conducirse como privada, cuando en realidad es privada por una omisión del Estado, de su propia Cinemateca. O sea, Cinemateca Uruguaya no sería una institución privada si acá no hubiera habido un agujero, ¿no? en cuanto a la generación de un archivo. Lo hizo Manuel, ¿tá? Lo hizo Manuel porque acá el otro archivo, que es el Archivo Nacional de Imagen, a nadie le importaba, y yo creo que sigue sin importar demasiado, porque no es tampoco un archivo que esté muy atendido. Digo, de hecho, Cinemateca le guarda parte del acervo. Entonces, sí, ante esa omisión histórica de Uruguay y su patrimonio fílmico, que también tiene una razón de ser en algún, digamos, no es un país con una industria cinematográfica, con una tradición, pero hay un montón de imágenes, digo, que no, de repente no son películas de ficción, pero sí son películas, digamos, registros aparte es un patrimonio, como tú decías hoy. Claro, pero en ese vacío, Manuel empezó a hacer el archivo, la Cinemateca creció, se fortaleció en la exhibición de materiales extranjeros, sobre todo, pero mientras tanto, vos si tenías en el sótano de tu casa una cinta que, no sé, que registraba cómo se construyó un puente, agarrabas y ¿a quién llamabas? Llamabas a Manolo, porque era tu referente, era el que conocías, que estaba haciendo eso, que lo guardaba, que tenía sus bóvedas y lo veías que tenía sus salas. Entonces, eso hizo que Manolo pudiera juntar, Manuel Martínez Carril, lo que se llama ese patrimonio audiovisual uruguayo que estaba disperso, que yo qué sé, que había filmaciones de toda índole que tenía la gente guardada y que llamaba a Manuel, o que él mismo se enteraba que existía y las iba a buscar. Entonces la Cinemateca allí creció, el patrimonio pasó a estar en una institución privada ante la omisión del Estado de hacer esa función. Entonces ahora, porque nosotros cumplimos una función pública, ahora tenemos que pagar por ello, ¿no? No solamente pagaste todos estos años, sino tenemos que pagar por haber sido privadas. Entonces ahora te dicen, bueno, sos una empresa privada, conducite como privado. Y dices, bueno, pero la función que cumplimos es pública. O sea, ¿Ese diálogo lo has tenido con jerarcas en esos términos? ¿Sos privado, conducite como privado, pero tenemos función pública?
qué sé yo, los diálogos no puedo acordarme si en estos términos. Yo creo pero ese concepto, digo. Que ellos saben perfectamente qué piensa la Cinemateca, si leen los editoriales lo pueden saber, nos hemos reunido muchísimas veces y bueno, y siempre está la tensión de si la Cinemateca tiene que ser pública, tiene que ser privada. Nosotros siempre decimos, estamos abiertos a discutir el asunto de la Cinemateca en toda su extensión, si tiene que ser pública, si tiene que ser privada, si tiene que ser público-privada, cuál tiene que ser la naturaleza Eso jurídica. Están abiertos. Nosotros siempre estuvimos abiertos a hablar eso, cómo tiene que ser la Cinemateca, qué Cinemateca podemos tener, cómo tienen que ser las cinematecas del futuro. Ahora, en Uruguay, no solamente el Estado fue omiso en juntar el patrimonio, no se dio la discusión del siglo XX, que es decir, ¿qué hacemos con el archivo analógico? Ahí querían meterlo. Y ahora, ¿qué hacemos con la discusión del siglo XXI? ¿No? Entonces, yo creo que no se le puede cargar a la Cinemateca la responsabilidad de resolver todos esos problemas en solitario, como se ha hecho hasta ahora. Entonces, a tu pregunta de si nosotros nos sentimos descorazonados o por la omisión o desilusionados, decimos, no, quizás nos gustaría que haya un abordaje más en profundidad del problema en toda su complejidad. Es un problema técnico, o sea, que tiene una parte técnica, que tiene una parte de política cultural, que no se va a solucionar. Cuando vos entras a hablar con un jerarca y te dice, ¿cuánto sale digitalizar? Te agarrás y decís, bueno, me voy, porque no es por ahí que sacamos un montón de plata, digitalizamos todo y nos libramos de este problema. Es un problema complejo y tiene que tratarse con la complejidad que requiere. Ahora, aparte de tratarse con la complejidad que requiere, hay que asumir que es algo caro, ¿no? Que no se soluciona ni con lo que nosotros estamos solicitando ahora de apoyo. O sea, se requiere una inversión, como ya te digo, la Cineteca de México, la inversión fue de $35 millones hace pocos años, para una cineteca que estaba en perfecto estado, y un aporte anual de $2,5 millones. Entonces, yo no me voy a comparar a la Cinemateca Uruguaya con la de México, con una industria audiovisual grandísima. No. Ahora, miren a donde quieran, o sea, a cualquier cinemateca. Yo qué sé, la Argentina tiene la Cinemateca del Inca, que nos llaman a nosotros para preguntar si tenemos películas argentinas que ellos no tienen. Entonces, con un sistema de salas de exhibición en todo el país, que subvencionadas obviamente por el Estado. O sea, yo qué sé, Brasil también tiene salas, tiene la Cinemateca brasileña. ¿Qué sé yo? No estamos inventando nada. En Uruguay no vas a inventar nada. Ya está todo inventado. La discusión sobre los archivos fílmicos se dio, se está dando desde que el cine comenzó a conservarse, porque nació como otra cosa, como una cosa para ser efímera. Desde que se empezó a conservar hay gente pensando, discutiendo y viendo qué hacer con ello, y nosotros desde acá no vamos a solucionarlo en 5 minutos o poniendo un comentario en Facebook por qué no hacen tal cosa. O sea, es eso básicamente lo que... Se toma el tema en profundidad, lo que ustedes están reclamando. Y asumir que es un tema caro y que requiere inversión y que no lo vas a resolver poniendo un poco de plata para sacar un poco la Cinemateca, que respire 5 minutos y que se vuelva a hundir mañana.